Buen día a todos. En este video vamos a hablar sobre la donación irrevocable. Como primero podemos hablar de los antecedentes, que en un principio los romanos desconfiaron de la transmisión de valores patrimoniales sin contraprestación, por lo que trataron a estos negocios en forma muy recelosa. Más adelante en la concepción jurídica romana, las donaciones o donaciones aparecieron como un negocio jurídico y lo definen como la convención adoptada entre dos partes por la cual una de ellas atribuirá a la otra algo en forma gratuita, cuyo objeto puede ser la transmisión de una cosa o la constitución de un derecho real, la cesión de un crédito o al asumir una obligación, etc. En las donaciones, en el derecho primitivo, consistía esencialmente en un traslado de propiedad. También podemos decir que en el derecho romano distinguían tres tipos de adquisiciones gratuitas, que son la sucesión por causa de muerte o herencia o el legado, la donación por causa de muerte, mortis causa o revocable, y la donación entre vivos, intervivos o irrevocable. La donación intervivos en la época romana era la donación que se hacía sin pensar en la muerte, y esta era una mera, absoluta y verdadera donación propiamente dicha. Es decir, la persona se desprendía irrevocablemente de la cosa en provecho de otra. Más adelante, encontramos que Eugene Petit menciona que en el derecho clásico la donación entre vivos consistía en una liberalidad irrevocable, por lo que una persona, o sea, el donante, se despoja voluntariamente de una cosa, de una ventaja apreciable en dinero, en provecho de otra, que es el donatario. Este derecho reconoce la completa liberalidad del sujeto para realizar el acto, el cual lo hacía para beneficiar a quien consideraba o deseaba hacerlo, entendiendo como liberalidad como una figura que surge de la moral, mediante la cual una persona distribuye generosamente sus bienes a cambio de nada, vale decir, sin esperar contraprestaciones. Por ello, pero finalmente este concepto en cuanto al derecho clásico fue modificado por las ideas del derecho de Justiniano, en el cual dice que el contrato por el que una persona llamada donante se empobrece de su patrimonio voluntariamente con ánimo de generosidad, lo que era llamado animus donandi. Esto a favor de otra persona llamada donatario, quien se ve enriquecido en su patrimonio. En la actualidad también se reconoce el derecho de la donación en general en nuestra legislación primaria, pues al hablar de donación, la ley se refiere a la potestad de donar libremente los bienes que se tengan dentro del patrimonio y de su dominio, principios constitucionales establecidos en los artículos 22 y 23 de nuestra Constitución. También se reconoce la libertad de disponer libremente los bienes, llamada libre testamentifacción, para la constitución de cualquier acto de dominio como la transmisión, la enajenación, etc. Asimismo, se establece el principio de la autonomía de la voluntad privada, lo cual se refiere a la libertad de poder contratar y realizar actos de dominio sobre sus bienes, venderlos, donarlos, etc. En la ley secundaria se retoma y se desarrolla como una institución jurídica en el, en el Código Civil, en el libro tercero, en su título cuarto, capítulo séptimo, en el cual el artículo 1113 expresa los dos tipos de donaciones, que son la donación revocable o por causa de muerte y la irrevocable entre vivo, y esta última está contemplada en en el título 12, artículo 1265 a 1307. Al hacer la revisión de toda esa legislación, se establece la donación como institución jurídica, la cual contiene toda una clasificación. Incluye desde la donación por causa de muerte como la donación por acto entre vivos, dentro de los cuales se diferencia la donación revocable y la irrevocable. Como definición de donación irrevocable, esta clasificación de la donación se puede conocer como irrevocable o entre vivos. En el artículo 1113 de nuestro Código Civil se encuentra establecido que la donación entre vivos es lo mismo que donación irrevocable. En el artículo 1265 de nuestro Código Civil define que la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona
que la acepta. Como se mencionó anteriormente, la donación irrevocable está estipulada en el artículo 1265. En esta clase de donación lo distinto es la irrevocabilidad, salvo algunas excepciones legales extraordinarias. Entonces, la irrevocabilidad se puede interpretar como que el donante ya no puede quitarle o removerle al donatario lo que le donó. Siguiendo, explicaré la naturaleza jurídica, ya que la naturaleza jurídica de esta donación se puede separar en diversas corrientes o teorías. La primera sería que es un modo de adquirir. Es un modo de adquirir por el hecho de que en el artículo 1265 expresa que es una transferencia que deviene del derecho romano siendo un traslado de propiedad, pero en la actualidad en nuestra legislación en los artículos 656 y 665, número 5, lo posiciona como un título traslaticio de dominio. Otra teoría lo posiciona como un acto jurídico, versando en la aceptación del donatario, ya que ya que en las herencias y los legados pasa lo mismo y no lo toma como un contrato, ya que no está estipulado en el libro cuarto de las obligaciones y los contratos. Y la última teoría o última corriente es la que es que la donación es un contrato, ya que si hay una concurrencia de voluntades para producir o realizar el contrato para poder hacer perfecta la donación. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que en su amplia naturaleza las donaciones pueden ser un título traslaticio de dominio, ser un acto jurídico y tener la naturaleza de un contrato. Este tipo de donación tiene como características que es de carácter gratuito, ya que la persona que dona no espera nada a cambio ni hay reciprocidad de obligaciones, que es irrevocable, salvo en casos regulados en la ley, que es principal porque no depende de otro contrato para existir, es consensual ya que el donante y el donatario dan su consentimiento. Es solemne, ya que deben en algunos casos cumplir con ciertas formalidades y podemos decir que es inalagmático imperfecto, ya que puede ser unilateral porque el donante no es obligado a nada, pero en algunas situaciones el donatario adquiere obligaciones haciéndolo bilateral. También, este tipo de donación tiene una subclasificación que mencionaremos en este momento. A título universal, que éstas comprenden la totalidad de los bienes del donante con reserva de lo necesario para su sobrevivencia y que se encuentra en el artículo 1283. A título singular, llamado también particular, el objeto de donación son especies determinables o determinadas o género y cantidades y las podemos encontrar en el artículo 1293. La pura y simple, que se fundamenta en la intención del donante sin que la sujete ninguna modalidad de presente, el donatario al estar presente puede aceptar inmediatamente aún en la misma escritura. De la propiedad, el donatario al estar presente puede aceptar inmediatamente aún en la misma escritura. Perdón, esa era de presente. Y de la propiedad es, lo que se dona es la llamada propiedad perfecta, por no existir ningún gravamen que limite el ejercicio del derecho de propiedad en el artículo 568. De la nuda propiedad, cuando el objeto de la donación es el dominio que no acompañado del usufructo en el artículo 568, inciso 2 del usufructo. Lo que se dona es el derecho real de gozar y usar las cosas ajenas, que está en el artículo 769 y 771. Las remuneratorias que se hacen en remuneración de servicios específicos, siempre que estos sean de los que suelen pagarse, en el artículo 1304, y la gratuita, la que tiene por objeto de financiar el donatario al donatario absoluta y exclusivamente, sin imponerle en consecuencia carga alguna, que se refleja en el artículo 1290, y la que es con causa onerosa, que es aquella que el donante establece una obligación para que el donatario la cumpla. La obligación puede ser pecuniaria o esencialmente personal. Habladas las características, pasemos al objeto. El objeto de esta donación tiene como
tiene como objeto los bienes muebles o inmuebles o derechos patrimoniales, o sea, en los que pueden evaluarse en dinero. Algunas excepciones de objeto de donación son los derechos de uso y habitación, ya que son personalísimos, salvo los frutos que le es lícito consumir, según el artículo 821 del Código Civil. El derecho que nace del pacto de retroventa, de acuerdo al artículo 1682, el comodato de un objeto cualquiera y de un mutuo sin interés, según el artículo 1274, los servicios personales gratuitos, según el artículo 1275, el derecho de donar el arriendo, salvo si se ha concedido, según el artículo 1734. Siendo así, estos bienes objetos de donación pueden tener formalidades. Entonces, en la donación de muebles se debe otorgar una escritura pública, cualquiera que sea el valor de los bienes. De no celebrarse esa forma, no vale. Artículo 1279. Perdón. En la donación de bienes inmuebles, en la remisión de una deuda de bienes raíces, también se debe otorgar en escritura pública, según el artículo 1279, inciso 2. Las donaciones de arriendo por parte del arrendatario solo si el arrendatario está autorizado expresamente, artículo 1734. O sea que esta donación solo será válida si el arrendador da una autorización para esta donación. Las donaciones a plazo o bajo condición debe celebrarse por escrito en escritura pública o privada según el artículo 1280. Donación con causa onerosa deberá otorgarse por escritura pública expresando la causa de acuerdo con el artículo 1218. Las donaciones por causa de matrimonio, en este caso, no requiere escritura pública, ya que la escritura pública serán sustituidas por las capitulaciones matrimoniales según el artículo 1282. Y las donaciones a título universal se debe otorgar mediante una escritura pública y se tiene que elaborar un inventario de todo lo donado, según el artículo 1283. Pasando de esto, decimos que los sujetos que intervienen en la donación es el donante, que es la persona que transfiere gratuitamente una parte de sus bienes a otra, y el donatario, persona que acepta una transferencia gratuita para aumentar así su patrimonio. Hablando siempre de los sujetos, vamos a decir que la capacidad del donante, de acuerdo con el artículo 1266, la persona que podrá donar es toda aquella que la ley no le haya declarado inhábil. Y el artículo 1318, 1267 dice aquellos que son absolutamente incapaces. Y las primeras son los que no tienen libre administración de sus bienes. Y el demente, el impuber, el sordo, los menores adultos y las personas jurídicas. La capacidad, aquellos que tienen capacidad para ser donatarios son los mismos que dice en los artículos anteriores. En este caso, las excepciones son aquellos que no tienen, aquellas personas que no existen en el momento de la donación. En el momento de la donación, al que no existe en el momento de cumplirse la condición, según el artículo 1296, inciso 2, las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas, según el artículo 1270 y 1964. Y el curador, cuando la donación se le ha hecho antes de que haya exhibido las cuentas de la curaduría y pagado el saldo, que está en el artículo 1271. Siguiendo con los sujetos, la responsabilidad del donatario es en este caso sería la responsabilidad del donante, sería hacer la tradición de la que se ha obligado a donar.
En las donaciones con causa onerosa está obligado al saneamiento por evicción cuando ha donado una cosa ajena a sabiendas, según el artículo 1296. Abandonar otras responsabilidades es abandonar al donatario lo que estuviera invertido en el desempeño de sus obligaciones y de que se aprovecha al donante, según el artículo 1297, inciso 3. También es el responder al donatario de donación remuneratoria en caso de que sufriere evicción de lo donado, según el artículo 1306. Como habíamos mencionado anteriormente, el donatario en algunas ocasiones se le pueden otorgar o puede adquirir ciertas responsabilidades, que sería asignar al donante de los bienes donados o de los suyos propios a título de propiedad o usufructo, cuando el donante le ha hecho donación de todos sus bienes y no se ha reservado lo necesario para su cónyuge. Artículo 1284, inciso 1. Pagar el total o el complemento de la porción alimenticia cuando el donante no hubiera reservado bienes o fueran insuficientes para el pago de dichos alimentos en la cuantía señalada por la ley, de acuerdo al artículo 1285, inciso 2. Conceder al donante de donación gratuita el beneficio de competencia en las acciones que contra este intente sea obligado a cumplir una promesa o a donación de futuro, según el artículo 1290. El donatario a título universal respecto a los acreedores, tendrá respecto a los acreedores las mismas obligaciones que los herederos, pero solo respecto a las deudas anteriores a las donaciones o de las futuras que no excedan una suma específica determinada por el donante, según el artículo 1291. Responder en las donaciones a título singular ante los acreedores del donante por el gravamen que se hubiera impuesto de pagar sus deudas. Artículo 1293, inciso 1. Restituir la cosa donada y los frutos cuando sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta y se hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta si hubiera resuelto por ello la donación, según el artículo 1297, inciso 2. Restituir lo donado y sus frutos en caso de revocarse la donación por la ingratitud. Se cumple la condición resolutoria y el donante no hubiere concedido esos frutos o cuando se declare la nulidad y el donatario sea considerado poseedor de mala fe, según el artículo 1300, 1359 y 1557. Pagar al donante el precio de las cosas que haya enajenado según el valor que haya tenido a la fecha de la enajenación, cuando éste no hiciere uso de la acción contra terceros en los casos señalados en el artículo 1303. Como se dijo anteriormente que para realizar y consolidar la donación se debe hacer la aceptación, de la cual hablaremos ahora, y se puede realizar de diferentes formas. Si el donatario es relativamente incapaz, acepta la donación, Si el donatario es relativamente incapaz, puede él aceptar personalmente si está autorizado por tal aceptación por el representante legal. Si el donatario es relativamente incapaz, puede él aceptar si está autorizado por tal aceptación por el representante legal. También cuando el notario personalmente acepta la donación, esto puede hacerlo cuando es hábil. Por medio de otra persona se puede dar los siguientes casos: por medio de apoderado especial al intento, por medio de persona con poder general para administración de los bienes, por cualquier ascendiente o descendiente legítimo del donatario que sea capaz de contratar y de obligarse, aunque no sea apoderado, según el artículo 1286, inciso 2. Entre personas se da cuando el donatario se encuentra físicamente en presencia del donante y éste se da cuenta por sí de la aceptación.
En ausencia del donatario, la aceptación se da cuando el donatario no está presente, no está en presencia del donante, de tal modo que éste tiene conocimiento de la aceptación posteriormente a ella. Oralmente, cuando por la naturaleza y cuantía de lo donado, la ley autoriza a efectuar la donación en viva voz. En forma instrumental, se hace por medio de instrumentos auténticos, públicos o privados según el caso. En el caso de la forma para hacer la notificación, como la ley no expresa un procedimiento, se debe adoptar el procedimiento señalado para notificar al deudor de la cesión de un crédito o al heredero de la existencia también de un crédito. Conforme a esto, el donatario debe acudir de forma escrita ante el juez competente solicitándole que notifique al donante de su aceptación, acompañando el documento en que conste el acta de donación. El juez deberá resolver ordenando que se haga la notificación solicitada. También podrá el donatario acudir ante un notario para que éste, interponiendo sus oficios, practique dicha notificación, levantando acta notarial en la que se consigne esta, según el artículo 50 de la ley del notariado. Según el artículo 1286, las reglas de validez de las aceptaciones y repudiaciones de las donaciones son las mismas que las de herencia y el legado en los artículos 1149 y siguientes, 1273 y 1849. Si bien es cierto que por su nombre esta donación es irrevocable, existen ciertos motivos o causales que permiten revocarla. Las donaciones intervivos que reúnen los requisitos de capacidad, objeto, causa, foro y forma son irrevocables por naturaleza y determinan la adquisición definitiva por parte del donatario de los bienes donados, de manera que no pueden quedar sin efectos por la sola voluntad del donante. Este supuesto hace énfasis en la protección del donatario y la de los herederos del donante, al que se le exige cierta reflexión antes de realizar este acto o contrato. Por eso se permite recuperar estos bienes cuando se den las siguientes causales. La ingratitud, previsto en el artículo 1299 de nuestro Código Civil, y consiste en que el donante puede revocar este contrato si el donatario realiza cualquier acto o hecho ofensivo por el donante y esto lo hace indigno, como por ejemplo cometer delito de homicidio en el donante, artículo 1301, delitos contra el patrimonio del donante, artículo 1299, en relación al artículo 1969, numeral 2. Delito contra el honor del cónyuge del donante, artículo 1299, con relación al artículo 1969, numeral 2, todos estos artículos del Código Civil. El otro motivo es el incumplimiento de cargas o condiciones. En este caso, la donación será revocada a instancia del donante cuando el donatario haya dejado de incumplir alguna de las condiciones que aquel impuso. Esta acción terminará en 4 años después del día en que el donatario haya sido constituido en mora de cumplir la obligación impuesta, de acuerdo con el artículo 1297, y en el caso de que el donante tenga hijos, si así se estipulara en alguna cláusula del contrato. Las diferencias entre la donación irrevocable y irrevocable versan lo que su nombre dice, la irrevocabilidad, ya que produce efectos entre vivos como un acto bilateral que necesita la concurrencia de las voluntades, es decir, un contrato celebrado entre el donante y el donatario, y la revocabilidad, que tiene la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, es decir, surte efectos como un verdadero testamento, la cual está sujeta a las mismas formalidades que para la constitución de este requiere. Para mayor comprensión presentaremos un caso. Kelly es una persona que tiene varios inmuebles repartidos por el departamento de San Salvador. En un día su amiga Samantha llega a visitarla y le dice que ella quiere comprar un terreno, pero el dinero que tiene ahorrado no le alcanza para poder comprarlo y que por eso está muy decepcionado. Entonces Kelly, al ver la decepción de su amiga, se le viene una idea para poder ayudar a su querida Samantha y le dice que como ella tiene varios terrenos, que le donará uno de ellos. Samantha está muy feliz y le agradece muchas veces a su gran amiga Kelly,
pero le pregunta que cómo harán para hacer ese trámite. Entonces Kelly le dice que no se preocupe, que ella tiene una amiga muy cercana que es notario y que le va a ayudar. Al siguiente día, Kelly va donde su amiga, la licenciada Guevara, para que le diga qué hacer y ella a continuación le explica qué procedimiento seguir. En este caso, el procedimiento a seguir es que el donante se presentará ante un notario para manifestarle su deseo de realizar una donación de un inmueble. Seguidamente, el notario solicitará la escritura del inmueble para verificar el dominio pleno que posee el donante sobre el inmueble que desea constituir la donación, la cual deberá estar correctamente inscrita en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca correspondiente. El notario va a verificar la capacidad del donatario para poder realizar el contrato de donación del inmueble. El donante y el donatario presentan su documento único de identidad para poder realizar el contrato de donación y su número de identificación tributaria para la respectiva identificación de los contratantes. El donante deberá saber claramente que al hacerse efectiva la donación del inmueble se desprenderá de su derecho de propiedad y que lo transferirá al donatario sin recibir contraprestación alguna. Una vez el donatario ha recibido la voluntad del donante, procederá a realizar la respectiva escritura pública y le explicará los derechos del donante sobre el inmueble. Y así el notario deberá dejar por escrito la aceptación del donatario. Esta aceptación deberá ser expresada al donante por medio de documento legal. También deberán comparecer 2 testigos hábiles que den fe al acto, presentando sus respectivos documentos únicos de identidad para relacionar las generales dentro del contrato y así finalmente protocolizará la escritura pública de donación de un inmueble y se extenderá un testimonio para ser inscrito en el registro correspondiente. Con esto termino este video y termino la explicación sobre este contrato de donación que a veces es muy útil y que lo vemos a veces en nuestra vida cotidiana y puede ser que no tengamos algún conocimiento exacto de este contrato. Este video es parte de la actividad, de la última actividad de la materia de Derecho Civil del ciclo del tercer año de la carrera de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador, Con esto termino. Muchas gracias.